En el día de hoy vamos a hablar sobre las biomoléculas. ¿Qué son las biomoléculas? Las biomoléculas son los compuestos químicos que al estar juntas conforman materia viva y permiten la subsistencia de los seres vivos. Tenemos dos tipos de biomoléculas: las biomoléculas orgánicas y las biomoléculas inorgánicas. Las inorgánicas no tienen carbono y tienden a ser moléculas pequeñas y sencillas. Entre ellas están el agua, las sales, algunos ácidos y las bases. Las biomoléculas orgánicas contienen carbono, son moléculas grandes, llamadas también macromoléculas, con enlaces covalentes. Más que cualquier otra característica, su presencia otorga a los organismos las propiedades de la vida y desde el punto de vista químico los separa del mundo inanimado. Las más importantes son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. ¿Qué son los carbohidratos? A menudo conocidos como glucanos, son la fuente primaria de energía química para los sistemas vivos. Se componen de carbono, hidrógeno y oxígeno con ligeras variaciones. Los átomos de hidrógeno y oxígeno aparecen en la misma proporción que en el agua, es decir, 2 átomos de hidrógeno para cada átomo de oxígeno. Esto se refleja en la palabra hidrato de carbono, que significa carbono hidratado. Dentro de sus principales funciones está almacenar energía química para casi todos los seres vivos, y otra es ser material estructural importante de las plantas, como lo es la celulosa. Los hidratos de carbono se clasifican según su tamaño en monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. Los monosacáridos son los componentes básicos de los carbohidratos, ya que se unen para formar las moléculas de los otros dos grupos. La palabra monosacáridos significa mono, un, y sacáridos, azúcar, y por ello se le denominan azúcares simples. Son estructuras de cadena simple que contienen 3, 4, 5, 6 y hasta 7 átomos de carbono, y se conocen como triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, heptosas, en dicho orden respectivamente. Los más importantes del organismo son la glucosa, también conocida como el azúcar de la sangre, que es el combustible celular universal, la fructosa y la galactosa, que se convierten en glucosa para su uso de las células. Los disacáridos o los azúcares dobles se forman por la unión de 2 azúcares simples mediante la reacción de condensación, donde se unen de forma covalente con la eliminación de una molécula de agua. Este proceso también es conocida como síntesis por deshidratación. Algunos de los disacáridos más importantes son la sacarosa o glucosa fructosa, como el azúcar de caña, que es un componente principal de la savia vegetal que transporta energía química de una parte de la planta a otra. La lactosa o la glucosa galactosa, que se encuentra en la leche de la mayor parte de los mamíferos. Y la maltosa o glucosa, que son el azúcar de la malta. Debido a que estos azúcares son tan grandes para pasar a través de las membranas celulares, deben ser degradados en sus unidades de monosacáridos para ser absorbidos desde el tracto digestivo a la sangre. Esto se hace gracias a la hidrólisis, que es agregar una molécula de agua a cada enlace para que éste se rompa, liberando los monosacáridos. Los polisacáridos o muchos azúcares, estos están formados por la unión de monosacáridos en largas cadenas ramificadas. Por ser moléculas grandes e insolubles, son ideales como almacenamiento y por su tamaño
carecen del sabor dulce de los azúcares simples y de los dobles. Solo dos polisacáridos son de gran importancia para el organismo. Ellos son el almidón, que es el polisacárido de almacenamiento formado por las plantas. Se ingiere en forma de alimentos almidonados como los cereales, los tubérculos y las patatas. El otro es el glucógeno, que es el polisacárido, que es ligeramente más pequeño pero parecido y que se encuentra en los tejidos animales, principalmente en los músculos y el hígado. Los lípidos son un grupo grande y diverso de moléculas biológicas o compuestos orgánicos cuyas propiedades comunes son su capacidad para disolverse en solventes orgánicos, como el cloroformo o el benceno, y su incapacidad para hacerlo en el agua. Una cualidad que explica muchas de sus funciones biológicas diversas. Los lípidos importantes en la función celular incluyen las grasas o los triglicéridos, los esteroides y los fosfolípidos. Estos entran en el organismo en forma de carnes veteadas, de grasas, yemas de huevo, productos lácteos y aceites. Al igual como los carbohidratos, los lípidos contienen átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero en estos los átomos de carbono y de hidrógeno sobrepasan con muchos átomos a los de oxígeno. Las funciones de los lípidos son energética. Esta función es la de los triglicéridos. La estructural, que es la función de los fosfolípidos. Y reguladora, que la hacen las hormonas o los esteroides. Dentro de los tipos de los lípidos encontramos las grasas neutras o los triglicéridos, que representan la fuente más abundante y concentrada de energía utilizable por el organismo. Cuando se oxidan, producen grandes cantidades de energía. Se almacenan principalmente en depósitos de grasa debajo de la piel y alrededor de los órganos, donde ayudan a aislarlos y a proteger los tejidos más profundos de pérdida de calor y de golpes. Las grasas son muy ricas en energía química. Un gramo de grasa contiene 2 veces más energía que un gramo de carbohidratos, que funcionan sobre todo como fuente energética a corto plazo y de acceso rápido, mientras que las reservas de la grasa almacenan energía para su consumo a largo plazo. Los fosfolípidos contienen fosfato, se encuentran en todas las membranas, lo cual permite a las células ser selectivas sobre lo que debe entrar o salir. Los fosfolípidos tienen dos extremos con propiedades muy distintivas. El extremo o la cabeza, que contiene al grupo fosfato, tiene un carácter hidrófilo. Esto quiere decir que tienen afinidad o interactúan con el agua, pero ojo, no se disuelve. El otro lado, compuesto por las dos puntas de ácido graso, tiene un carácter hidrófobo, es decir, repelan o alejan el agua. El término que encierra estas dos características es anfipáticas. Los esteroides. Estos son una clase de hormonas lípidas sintetizadas a partir del colesterol. Regulan el metabolismo, la respuesta inmune, la reproducción y otros procesos biológicos esenciales. Están subdivididas en 5 clases, según su principal sitio de producción, y tienen un amplio rango de efectos sobre una variedad de tejidos. El primero es el colesterol, que es el componente de las membranas y precursor de la síntesis de las diversas hormonas esteroideas, como la testosterona, la progesterona y los estrógenos. Es la base de todos los esteroides del organismo. Ingerimos colesterol en productos animales como la carne, los huevos y el queso.
También hay una parte que es fabricada por el hígado, independiente de la dieta alimenticia. Segundo, las sales biliares, producto obtenido a partir de la ruptura del colesterol, liberadas por el hígado al tracto digestivo, donde participan en la digestión y absorción de las grasas. Tercero, la vitamina D, vitamina liposoluble que se produce en la piel por la exposición a la radiación UV. Es necesaria para el correcto crecimiento y funcionamiento de los huesos. Cuarto, las hormonas sexuales, el estrógeno y la progesterona, que son hormonas femeninas, y la testosterona, que es la hormona masculina. Producidas a partir del colesterol, son necesarias para el funcionamiento normal de la reproducción. La carencia de estas produce la esterilidad. Y quinto, y no menos importante, tenemos los corticosteroides u hormonas corticosuprarrenales. El cortisol, un glucocorticoide, que es una hormona antiestrés a largo plazo necesaria para la vida. Y la aldosterona ayuda a regular el equilibrio de las sales del agua en los líquidos del organismo a través de los riñones. Las proteínas son responsables de más del 50% de la materia orgánica del cuerpo y tienen las funciones más variadas de las moléculas orgánicas. Las funciones de las proteínas son específicas de cada una de ellas y permiten a la célula mantener su integridad, defenderse de agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones. Algunas son materiales de construcción y otras desempeñan papeles vitales en la función celular. Así como los hidratos de carbono y los lípidos, todas las proteínas contienen carbono, oxígeno e hidrógeno. Además, contiene nitrógeno y a veces también átomos de azufre. Los componentes básicos de las proteínas son pequeñas moléculas llamadas aminoácidos. Unas 20 variedades comunes de aminoácidos se encuentran en las proteínas. Están unidos en cadenas para formar moléculas de proteínas grandes y complejas que contienen desde 50 hasta miles de aminoácidos. Debido a que cada tipo de aminoácido tiene distintas propiedades, la secuencia en la que están unidos produce proteínas que varían mucho, tanto en estructura como en función. Las proteínas se dividen en dos grupos. 1. Proteínas fibrosas. Aparecen a menudo en estructuras corporales, resultan muy importantes para unir estructuras y proporcionar fuerza a ciertos tejidos del organismo. Por ejemplo, el colágeno, que se encuentra en los huesos, los cartílagos y en los tendones, y es la proteína más abundante del cuerpo. La queratina es la proteína estructural del pelo y de las uñas, y el material que hace que la piel sea resistente. Segundo, las proteínas funcionales. Son necesarias en la formación y la función de una variedad de hormonas, enzimas digestivas y anticuerpos, cumpliendo muchas y variadas funciones en el organismo. Entre ellas encontramos los anticuerpos, que son proteínas altamente especializadas que reconocen a las bacterias, las toxinas y algunos virus. Se unen a ellos y los inactivan. Funcionan en la respuesta inmune que ayuda a proteger el organismo de sus sustancias invasoras o extrañas. Las hormonas ayudan a regular el crecimiento y el desarrollo. Como ejemplo tenemos la hormona del crecimiento, que es la hormona anabólica necesaria para un óptimo crecimiento. La insulina, que ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. Y el factor de crecimiento nervioso, que es el que guía el crecimiento de las neuronas en el desarrollo del sistema nervioso.
Las proteínas de transporte, donde encontramos la hemoglobina, que transporta el oxígeno de la sangre, y hay otras proteínas de transporte en la sangre que llevan hierro, colesterol u otras sustancias. Los catalizadores o las enzimas, que son esenciales para casi cualquier reacción bioquímica en el organismo, aumentan la velocidad de las reacciones químicas, por lo menos en 1.000.000 de veces, y en su ausencia, o si son destruidas, cesan las reacciones bioquímicas. Los ácidos nucleicos. El papel de los ácidos nucleicos es fundamental, pues integran los genes que proporcionan el diseño básico de la vida. No solo determinan el tipo de organismo que va a ser, sino que también dirigen el crecimiento y desarrollo por medio de la síntesis de proteínas específicas. Químicamente, estos ácidos están formados por unidades llamadas nucleótidos, y cada nucleótido, a su vez, está formado por 3 tipos de compuestos: las pentosas, que es azúcar, el nitrógeno y fosfato. Se dividen en dos. El primero, que es el ADN o ácido desoxirribonucleico. Este es el material genético que se encuentra dentro del núcleo celular. El ADN tiene la función de guardar información, es decir, contiene las instrucciones que determinan la forma y las características de un organismo y sus funciones. Además, a través del ADN se transmiten esas características a los descendientes durante la reproducción, tanto sexual como asexual. Y el segundo es el ARN o ácido ribonucleico. Es una molécula que cumple una importante función al permitir copiar la información contenida en el ADN, transportarla a las estructuras celulares encargadas de elaborar las distintas proteínas y formar además parte de la maquinaria en la que se lleva a cabo la producción de estas últimas. Bueno, compañeros, espero que les sea de gran ayuda para entender o aclarar dudas sobre nuestras 4 biomoléculas: los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. No es más por el momento, me despido de ustedes, muchas gracias y hasta pronto.